Hace 2 semanas iniciamos una nueva serie de mensajes. 2 weeks ago we started a new message series called, tenía un título muy interesante, Hay un elefante en la habitación. There's an elephant in the room, ¿no? ¿Se acuerdan de la imagen que pusimos? Do you remember the image that we projected? No, there's an elephant in the room. A ver si lo puedes proyectar, Marlon. If you can please put it. Y la siguiente es, hay un elefante en la habitación. ¿Verdad? Qué expresión tan interesante. That's a very interesting expression. Aprendimos que la expresión hay un elefante en la habitación se utiliza cuando hay una verdad tan obvia del tamaño de un elefante enfrente de nosotros, pero nadie habla del tema. So there's an obvious truth that is as big as the size of an elephant in front of us, but nobody talks about this topic. Por ejemplo, supongamos que mientras estoy compartiendo mi mensaje, sube al escenario un niño. So let's, for example, let me give you an example. Let's say that while I'm preaching, a little boy gets on the stage. Los papás no saben qué hacer porque no quieren interrumpir. So the parents don't know what to do because they do not want to interrupt. Los demás tampoco saben qué hacer. The rest of the people don't know what to do porque tampoco quieren interrumpir because they don't want to interrupt. Y aunque quieren ayudar, even though we all want to help, ¿verdad? Y yo no quiero hacer sentir mal a los papás. I don't want to make the parents feel uncomfortable. So I continue to speak as if nothing has happened. So sigo hablando como si nada hubiera pasado. Es obvio que un niño está distrayéndonos a todos. It's obvious that there's a little boy that is distracting all of us. Pero nadie quiere tratar el tema. But no one wants to deal with that situation. A eso se refiere la expresión, so that's what we mean when we say there is an elephant in the room. A eso se refiere la expresión, hay un elefante en la habitación. Y en Gente Unida no nos da temor hablarte de cosas importantes para tu crecimiento espiritual. We're not afraid in Gente Unida to talk to you about important things that help you grow spiritually. En las primeras 2 semanas de esta serie hablamos sobre el uso de nuestras finanzas. In the first 2 weeks of this series, we talked about the use of our finances. Espero que te hayan servido para abrir tu mente. I hope that they help you to open your mind y para entender a la luz de la palabra de Dios and to understand, according to God's word, el rol que nuestras finanzas tienen en nuestra vida espiritual. The role that our finances have in our spiritual lives. Si quieres saber más sobre el tema, if you want to know more about this topic, te invito a que veas nuestros mensajes anteriores en Facebook o en YouTube. I invite you to go to Facebook or YouTube. Búscanos como Gente Unida Westbrook. You can find us as Gente Unida Westbrook y puedes ver los mensajes anteriores. You can see online the previous messages. Pero hoy quiero hacer una pausa a nuestra serie de finanzas. Today I want to make a small pause in regards to our finance series, para hablarte de otro tema muy importante. To talk to you about another important topic. Un tema muy importante para tu crecimiento espiritual. A very important topic that helps you grow spiritually. El mensaje de hoy tiene que ver con las relaciones saludables. Today's message has to do with healthy relationships. Y quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. ¿Alguna vez has tenido en tu vida alguna amistad que te haya ayudado a conocer y a crecer más en tu relación con Dios? ¿Alguna persona que te haya ayudado a conocer la voluntad de Dios para tu vida? Have you ever had a person in your life that has helped you grow spiritually? Ver cosas que tal vez anteriormente no veías en tu vida. To see things that you probably didn't see before in your life y que te han ayudado a ser mejor y a mejorar en tu relación con Dios. And that have helped you grow in your relationship with God. Yo he tenido a varias personas que me han ayudado a crecer y a enamorarme más de Jesús. I've had in my life several people that have helped me to grow in my relationship with Jesus. Estoy seguro que si no fuera por el apoyo de estas personas, I know that if it wasn't because of the help and support of those people, yo no estaría donde estoy. I wouldn't be where I am. Y mi deseo es que tengas tú la misma oportunidad que yo he tenido en mi vida de conectar con otras personas que te puedan ayudar a crecer y enamorarte más de Jesús. And my desire is that you have the same opportunity that I've had in my life to connect with people that will help you grow and fall in love with Jesus Christ. Hoy te quiero compartir cómo es que en Gente Unida podrás conectarte con otras personas
para comenzar a tener relaciones saludables que te van a ayudar a crecer espiritualmente. And today I want to tell you how is it that you can find in Gente Unida a way where you can connect with people that will help you have healthy relationships and grow spiritually. En los próximos minutos te quiero hablar sobre un proyecto muy importante que estaremos lanzando oficialmente en Gente Unida este próximo sábado. In the next few minutes, I want to talk to you about a very important project that we're going to be starting officially in Gente Unida this weekend, this Saturday. Y me refiero a los grupos de conexión. I'm talking about our Connect groups. Los grupos de conexión no serán un programa extra de la iglesia. Our Connect groups are not going to be an extra curriculum of the church. Más bien serán una parte fundamental de lo que estamos haciendo como iglesia. But this will be a fundamental thing that we do as a church. Van a ser una extensión de Gente Unida. Those will be an extension of Gente Unida. Quiero que sepas que estos grupos no son algo que se nos ocurrió el día de ayer. I want you to know that the groups are not something that we thought of yesterday. He estado trabajando por 2 años. I've been working for 2 years para crear un modelo, to create a model que podamos implementar en todas nuestras iglesias. A model that we could implement in all of our churches, each and every one of our churches, incluyendo a Westbrook Church, including Westbrook, our main church. Y por eso quiero hablarles de esto que es muy importante. I want to talk to you about this, which is important. Pero antes de hablarte sobre detalles, but before I share with you some details, quiero que sepas que estos grupos están completamente basados en las enseñanzas de la palabra de Dios. I want you to know that each of those groups are completely based in the teachings from the Word of God. Por eso quiero comenzar compartiéndote la base bíblica para los grupos de conexión. That's why I want to start by giving you the biblical basis for our Connect groups. Lo que estoy por compartirte lo aprendí de una de las enseñanzas sobre grupos pequeños que en una ocasión dio el pastor Rick Warren. So what I'm about to share with you is something that I learned from one of the teachings that once I heard from Pastor Rick Warren. El primer fundamento para los grupos pequeños, the first foundation that we find for small groups, lo encontramos en el Antiguo Testamento. We find it in the Old Testament. Y el segundo lo encontramos en el Nuevo Testamento. And the second one we find it in the New Testament. En Éxodo 18, in Exodus 18, vemos que el pueblo de Israel está enfrentando una difícil situación. We see that the people of Israel is facing a difficult situation. ¿Por qué? Why? El libro nos muestra que Moisés, que era su líder, the book shows us that Moses, who was the leader, se levantaba muy temprano por la mañana. He would wake up very early in the morning, y desde que despertaba, and from the moment he would wake up, no paraba de lidiar con los problemas del pueblo de Israel. He was constantly dealing with problems of the people of Israel. Hasta altas horas de la noche, until really late at night. Las filas eran incalculables. There were long lines, así líneas que iban así alrededor como en el Thanksgiving Friday sale, o como se dice, Black Friday, ¿no? Así de largas eran las filas. The lines were super long like on a Black Friday. Moisés era el juez. Moses was the judge. Él era el consejero. He was the counselor. Él era el doctor también. He was also the doctor para toda una congregación de 1,000,000 de personas. For a congregation of 1,000,000 people. Y eso no le estaba funcionando. And that wasn't working for him. Porque la mayoría de las necesidades no eran cubiertas. Because the majority of the needs were not being covered. El problema es que Moisés estaba haciéndolo todo solo. The problem is that Moses was doing everything by himself. Y la Biblia nos enseña que él estaba muy ocupado. The Bible tells us that he was very busy. Se estaba cansando. He was getting burned out. Se estaba haciendo viejo muy pronto. He was getting old very soon. Vemos en el pasaje de Éxodo, we see in the passage of Exodus, que el suegro de Moisés, so the father-in-law of Moses, his name is Jethro, el nombre de él era Jethro, él está de visita, he's visiting, y se da cuenta de que Moisés se ve muy cansado. And he realizes that Moses looks very tired. Al ver lo que está sucediendo, so when he sees what is happening, se acerca a Moisés, he comes to Moses y le dice esto en Éxodo 18, 17 al 18. And this is what he says to Moses in Exodus 18, 17 through 18. Le dice, no está bien lo que estás haciendo. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña.
La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. What you're doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. En otras palabras le dice, in other words, he says, es imposible que tú cubras las necesidades de todas las personas. It's impossible for you to cover all people's needs. Y en ese momento, and at that moment, Jethro le da a Moisés, Jethro gives Moses, el primer gran consejo para el manejo de cualquier organización. He gives him the very first best advice for the management of any organization. Le dijo a Moisés, he said to Moses, tienes que delegar. You have to delegate. La solución a tu problema, the solution for your problem, es que debes agrupar a las personas. You should group people in small groups, en grupos más pequeños, para que todas sus necesidades, so that all of their needs could be covered, puedan ser cubiertas de una manera eficiente, in a very efficient way. También le dijo, he also said, asegúrate que dentro de esos grupos haya personas que cuiden del grupo. Make sure that within those groups there's people that are taking care of the group. Pero además debe haber otras personas que cuidan de los que cuidan de los grupos. But there's got to be other people that take care of the people that are caring for the groups. Nosotros en Gente Unida llamamos al grupo de personas que cuidan del grupo. En Gente Unida we call the people that take care of the group, les llamamos facilitadores. We call them facilitators. Ellos cuidan del grupo, they take care of the group. Y le llamaremos a las personas que cuiden de los facilitadores, supervisores. And we're calling the people that take care of the facilitators, supervisors. El propósito de todo esto, the purpose for all of this, era asegurarse que las necesidades de todas las personas eran cubiertas. So the goal was to make sure that the people's needs were all being covered. ¿Y cuál fue el resultado? And what was the result? El resultado fue que Moisés pudo recuperar sus fuerzas. The result was that Moses was able to recover his strength. Y que las necesidades de todos fueron cubiertas. And that everybody's needs were being covered. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios nos está enseñando que si realmente queremos cubrir las necesidades de todas las personas de la iglesia, debemos agruparlas en grupos pequeños. We see that if we really want to cover everybody's needs in our church, we need to group people in small groups. Y que entre más pequeño sea el grupo, es mejor. And that the smaller the group, the better. Por esta razón, for this reason, nosotros creemos que cada uno de los grupos de conexión, that's why we believe that each and every one of the connect groups deben comenzar con 3 o 4 personas. They have to start with 3 or 4 people. Al comenzar, when this group starts, será considerado como un grupo abierto. It will be considered an open group. Esto significa que puede llegar a crecer. This means that it can start growing hasta tener un límite, until it reaches its limit. Como máximo 7, 8 personas. 7, 8 people. Cuando el grupo llega a su número máximo de personas, when the group reaches its maximum number of people, se convierte en un grupo cerrado. It becomes a closed group. Y entonces el facilitador les guiará en el siguiente paso a seguir. Then the facilitator will guide you in the following steps in regards to your group. Ahora, les quiero presentar el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. Now I want to talk to you about the model that we find in the New Testament. Para ello vamos al libro de los Hechos. We go to the book of Acts. Uno de los acontecimientos más impresionantes del libro de los Hechos, one of the most amazing events that happened in the book of Acts, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la iglesia en sus primeros 25 años. It describes the exponential growth of the church in their first 25 years. Te quiero advertir algo. I want to warn you of something. En los próximos minutos, in the next few minutes, voy a hablarte acerca de números. I'm going to be talking about numbers. Pero no quiero comunicar la idea incorrecta con la información que estoy a punto de compartir. I don't want to give you the wrong idea with the information that I am about to share. Les digo esto, I tell you this, porque quiero que sepan que la meta principal de los grupos de conexión no es numérica. The main goal of the connect groups is not numeric. La idea principal es ir y hacer discípulos.
The main goal is to go and make disciples. Personas que estén enamorados de Jesús, people that fall in love with Jesus, que quieran transformar al mundo con el mensaje del amor de Dios, that want to transform the world with the message of the love of God. La razón por la que estaré hablando de números, the reason I will be talking about numbers, es solo para que tengamos un claro cuadro del impacto que tuvo el crecimiento de la primera iglesia. It's because I want to make sure that we have a clear idea of the impact that the growth of the first church had. Y quiero que veamos, and I want us to see, el impacto que podemos llegar a tener nosotros. And I want us to see the impact that we can reach through the connect groups. No estoy hablando numéricamente, I'm not talking about numbers, sino de vidas transformadas. I'm talking about transformed lives. Entonces, la primera iglesia, the first church, inició en Jerusalén, started in Jerusalem, con un grupo de 120 personas, with a group of 120 people. Y creció, and it grew, hasta llegar a convertirse en una iglesia de aproximadamente 100,000 personas. It grew to the point that it became a church of about 100,000 people. Ahora te preguntarás, so then you will ask, pues ¿cuántas personas tenía la ciudad de Jerusalén en ese entonces? How many people did the city of Jerusalem had at the time? Se cree que en ese momento Jerusalén tenía aproximadamente entre unas 200 a 250,000 personas. So Jerusalem had about 200 to 250,000 people. Era una ciudad del tamaño de Bolingbrook y Naperville juntas. It had the size of about Naperville and Bolingbrook together. Y su iglesia había alcanzado con el mensaje de Jesús prácticamente a la mitad de sus habitantes. And the church had reached practically half of the people in that city. ¿Te puedes imaginar esto? Can you imagine this? En otras palabras, in other words, una de cada dos personas en Jerusalén iba a la iglesia. One of two people in Jerusalem went to church. Por eso los fariseos se quejaban. That's why the Pharisees would complain. Y le decían a los discípulos, and they said to the disciples, han llenado a Jerusalén con su doctrina. You have filled Jerusalem with your doctrine. Ellos no estaban exagerando. They were not exaggerating. La mitad de la población de Jerusalén, half of the people in Jerusalem, gave their lives to Jesus. Le dieron sus vidas a Cristo Jesús. Cuando Gente Unida comenzó en el año 2005, when Gente Unida started in 2005, no sé cuántos de ustedes comenzaron en el 2005, I don't know how many of you were there, pero nos reuníamos aquí aproximadamente 25 personas. We were about 25 people. La primera iglesia en Jerusalén comenzó con 120 personas. The first church in Jerusalem started with 120 people. Y creció a 100,000 personas en 25 años. And it grew to 100,000 people in 25 years. Nosotros tenemos 11 años reuniéndonos. We've been meeting for 11 years. Somos aproximadamente unas 200 personas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, but we're about 200 people here every week, cada semana. Y cuando vemos la población de Bolingbrook y sus alrededores, when we see the population of Bolingbrook and its surroundings, siguiendo el ejemplo bíblico, following the biblical guidance, ¿ustedes creen que 200 personas pueden llegar a tener el mismo impacto que esas primeras 120 personas tuvieron en Jerusalén al formar la primera iglesia? Do you think that 200 people that love Jesus and that are passionate about Him can have the same impact as 120 people did in the beginning of the early church? ¿Sí o no? Sí, la respuesta es sí. Yo creo que sí. I believe so. Si somos guiados por el Espíritu Santo, if we're being guided by the Holy Spirit, lograremos tocar la vida de muchas personas que viven a nuestro alrededor. We will be able to touch many people's lives around us. Y yo sé que eso emociona nuestros corazones. I know that gets our hearts excited. Porque vemos las posibilidades. We see the possibilities and people being transformed and our society is becoming better. Vemos el potencial y vemos que nuestras sociedades se convierten mejores. La pregunta que debemos hacernos, so the question we should ask ourselves is, ¿cómo logró tal crecimiento la primera iglesia? How did the first church grow so much? Y la Biblia nos da la respuesta and the Bible gives us the answer.
Pero antes es importante que analicemos cómo se dio ese crecimiento. First, I want us to see how this growth happened. En el libro de los Hechos 1:15, in the book of Acts 1:15, dice que todo comenzó con 120 personas. It all started with 120 people. Pero en el primer día de la iglesia, in the first day of the church, just imagine with me, imagínalo conmigo, en el día de Pentecostés, in the day of Pentecost, fueron añadidas tan solo 3,000 personas a la iglesia. El primer día. On the first day, 3,000 people were added to the church. Y en un día, in one day, la primera iglesia, the first church, became a mega church. Se convirtió en una mega iglesia en su primer día. Algunas personas dicen, some people say, oh, las grandes iglesias son algo contemporáneo. New churches are something contemporary. Pero eso no es cierto, that's not true. La Biblia nos muestra que la primera iglesia comenzó con 3,000 personas. The Bible tells us that the first church started with 3,000 people. Y nos dice también que los que creyeron, and it tells us that the people that believed were baptized, fueron bautizados y sus vidas fueron transformadas, and their lives were transformed. Hechos 2:47 dice, Acts 2:47 says, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Entonces podemos decir que por lo menos 365 personas eran añadidas a la iglesia cada año. At least 365 people were added to the church every year. Y después en Hechos 4:4, then in Acts 4:4 dice lo siguiente, it says, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos llegaba a unos 5,000. But many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. En la versión en inglés nos damos cuenta de que está hablando solo de hombres. In the English version we see that it says men. O sea que está mujeres y niños, estamos hablando casi de 10,000 o más de 10,000. If we add the men, the men, women and kids, we're talking about 10,000 people or more. Y para este momento, for this moment, la iglesia había crecido ya como unos 20,000. And the church had grown about 20,000. Más adelante en Hechos 5:14, and then in Acts 5:14 leemos esto. It says this. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. Y vemos que más y más personas se añadían a la iglesia hasta que en el verso 15, en verse 15, ahora dice, había una multitud. It said there was a multitude. Y cuando hablamos de multitud, when we talk about a multitude, es que ya no los podemos contar. Is that we cannot count them anymore. Después en Hechos 5:28, then in Acts 5:28, vemos la respuesta de los fariseos que se oponían a las enseñanzas de Jesús, diciendo, in Acts 5:28, we see the response of the Pharisees that opposed to the teachings of Jesus. Ellos decían, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. We gave you strict orders not to teach in this name, yet you have filled Jerusalem with your teaching. Y por último, en Hechos 6:7, and lastly, in Acts 6:7, nos dice que el número de los discípulos de Jesús había aumentado en gran manera. It tells us that the disciples of Jesus had grown in a very large way. Dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. So God's message continued to spread and the number of believers greatly increased in Jerusalem. Imaginen que 120 personas, 120 people, llegaron a ser una iglesia de más de 100,000 personas. They became a church of more than 100,000 people. Y la pregunta interesante es, so the interesting question is, ¿y en dónde pones a todas estas personas? Where do you put all these people? La respuesta está en Hechos 5:42. The answer is in Acts 5:42. La versión Reina Valera lo expresa de esta manera. It says, dice, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Day after day in the temple courts and from house to house they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Vemos que ellos se reunían todos juntos como una sola iglesia en el templo. So they gathered together as one church, one big church in the temple. Y también durante la semana se reunían en grupos más pequeños en múltiples lugares. And throughout the week they gather in small groups in multiple places. Y eso es precisamente lo que queremos lograr a través de los grupos de conexión. That's precisely what we want to accomplish through our connect groups. Queremos seguir el modelo bíblico. We want to follow the biblical model.
Queremos ser una iglesia que se reúne junta como un solo cuerpo. We want to be a church that gets together as one body los domingos and Sundays para alabar y adorar a Dios juntos. To worship and to praise our God together. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron la alabanza el día de hoy? How many of you enjoyed worship together? Es muy importante la alabanza corporal. It's very important to have our worship as a corporate group. Y aprender su palabra and study His word en una comunidad grande de creyentes. And study His word in a large community of believers. Y durante la semana and throughout the week, nos reuniremos en grupos más pequeños. We will gather in smaller groups para aprender a aplicar en nuestra vida, to learn how to apply in our lives la enseñanza que aprendimos el domingo. The teaching that we learn on Sundays at the church, en la iglesia. Y de esa manera, and that way, convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Becoming true disciples of Jesus Christ. Porque esa es la manera en la que Dios quiere que su iglesia crezca. That's the way God wants His church to grow. El método bíblico, the biblical method, es grupos grandes alabando y adorando juntos. Large groups worshiping together and praising God. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, God's word in Revelation says that we will all be together, people from every nation, gente de todas las naciones. Y el compañerismo cristiano de grupos más pequeños que aprenden juntos a convertirse en discípulos. And the fellowship of Christian people learning to be disciples. En otras palabras, in other words, la iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. The church has to grow large and small at the same time. Debe crecer grande por medio de nuestros servicios. It has to grow big throughout our services. Y pequeña por medio de los grupos de conexión. And small through our connect groups. Porque la iglesia es llamada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? The Bible calls the church the body of Christ. Y sabemos, we know, que todo cuerpo está conformado de partículas más pequeñas. We all know that every body is formed by smaller particles. En nuestro caso, nosotros llamamos esas partículas pequeñas grupos de conexión. And we're calling those particles connect groups. También vemos que esto que sucedió en Jerusalén se convirtió en un modelo para la iglesia en general. And this happened in Jerusalem, and this became a model for the church in general. La iglesia de Éfeso, the church in Ephesus, la iglesia en Corintio, the church in Corinth, la iglesia de Tesalónica, the church in Thessalonica, y Filipos en Philippi. Todos siguieron el mismo modelo. They followed the same model. Y porque este es un modelo bíblico, and because this is a biblical model, nosotros en Gente Unida, we see the importance in Gente Unida to follow this model, de seguir este modelo. Y les quiero compartir, I want to share with you some of the reasons, algunas razones por las que creemos que los grupos de conexión pueden ser algo muy, pero muy bueno para ti. Let me share with you why I believe that connect groups are something very, very good for you. 4 razones, 4 reasons. Número 1, number 1. Ya lo vimos, los grupos de conexión son un modelo bíblico. Connect groups are a biblical model. Ya vimos por qué. We saw already why. Número 2, number 2. Los grupos de conexión son personales. Connect groups are personal. Por medio de los grupos de conexión recibirás un cuidado personal. Through the connect groups you will receive personal care. Va a ser un ambiente más relajado. It will be more of a relaxed environment, más íntimo, more intimate, donde podrás conectar con otras personas que al igual que tú quieren aprender a ser discípulos de Jesús. Where you will connect with other people that also just like you want to become disciples of Jesus. Cuando vienes a la iglesia estás rodeado de 200 personas. When you come to church you are surrounded by 200 people. Y la verdad es que nunca podrás hablar con todos. You will never be able to talk to all of them. Sin embargo, en los grupos de conexión, but in the connect groups, tu experiencia con la iglesia, your experience with the church, con Gente Unida, with Gente Unida, will become something personal. Se va a convertir en algo personal. Además, en un grupo de conexión vas a recibir apoyo de otros. In a connect group, you will receive support from other people. En un estudio hecho en las iglesias indica que si una persona que llega por primera vez a una iglesia, studies show that when someone comes to a church for the first time, y si logra conectar con 7 personas, and if that person connects with 7 people, en un periodo de un año, in a period of 1 year, se queda en esa iglesia, stays in that church. Y si no conecta con 7 personas, and if it doesn't connect with 7 people, se va a otro lado o no regresa. It goes somewhere else or doesn't come back. Aquella persona que viene a la iglesia cada domingo y escucha el mensaje,
The person that comes to church every Sunday and hears the message y no falta, and it's here always, pero no conecta con nadie, but doesn't connect with anybody, es posible que no se quede. It's possible that doesn't stay. Las personas vienen a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. People come to church to hear God's message, pero se quedan en la iglesia cuando logran conectar con alguien. But they stay in church when they can connect with someone de una manera personal, in a personal level. Las relaciones sanas, healthy relationship, dentro de la iglesia, within the church, son como un pegamento para las personas. Are like a glue for people, porque las conecta directamente con la iglesia. Because it connects you with the church. Y entendiendo esto, understanding this, mientras hemos estado preparando los grupos de conexión, while we've been preparing the connect groups, creo que hemos hecho un buen trabajo tratando de conectar a las personas con otros. We've tried so hard to connect you with other people. Durante los domingos lo hemos hecho a través de varios ministerios. We have created several ministries. Y la razón por la que muchos de ustedes siguen viniendo a la iglesia, the reason why many of you continue to come to church, es porque han logrado conectarse de una manera personal con otras personas por medio de alguno de estos ministerios. It's because you have been able to connect with some people through ministries. Sin embargo, however, debido al rápido crecimiento, because of the fast growth that we are experiencing in our church, estamos experimentando ese crecimiento en la iglesia, nos hemos dado la tarea de lanzar ya. We were forced to launch now the connect groups, los grupos de conexión. Me emociona comenzar. I get excited when we talk about beginning, porque por medio de estos grupos, because through these groups, te vas a poder conectar con Dios. You'll be able to connect with God. Te vas a conectar con esta iglesia, con tu iglesia que tanto amas. You will be able to connect with this church that you love so much. Y con otras personas que aman a Jesús. And with other people that love Jesus. No tienes que conocer a todas las personas que asisten a la iglesia para sentirte conectado. You don't have to know everybody in the church to feel connected, pero sí tienes que estar conectado con alguien. But you have to be connected with someone. ¿Sabías que de acuerdo a estudios realizados, una persona puede llegar a conocer a un máximo de 63 personas? We can know maximum of 63 people in a church. Ya sea una iglesia pequeña o una iglesia grande, a small church or a large church. No puedes conocer a todos. You cannot meet everybody. Yo no los conozco a todos ustedes. I don't know all of you. Trato lo mejor que puedo. I try the best I can to get to know all of you, para poder conocerlos a todos ustedes. Pero cuando superamos las 100 personas, but when we went above 100 people, este ha sido un reto hacerlo. It's been a challenge for me to do it. Antes de superar a las 100 personas, before we went over 100 people, yo memoricé fácilmente el nombre de cada uno de ustedes. I memorized everyone's name. Pero cuando superamos 100 personas, when we went above 100 people, memorizarse nombres ha sido más difícil. Memorizing names has been a difficult task. Tan solo en nuestra reunión de aniversario tuvimos una asistencia de más de 270 personas. In our anniversary weekend, we had more than 270 people. Por eso los grupos de conexión son muy importantes. That's why connect groups are very important. Porque nos permiten conectarnos de una manera personal con personas de la iglesia. Because they allow us to connect in a personal way with people from the church. Number 3. Los grupos de conexión son flexibles. Connect groups are flexible. Lo bueno de los grupos de conexión es que pueden llevarse a cabo en cualquier lugar. They can take place anywhere. Pueden reunirse en casas, o en Starbucks, o en McDonald's, o en Panera, o en tu lugar de trabajo. You can meet in your workplace, Starbucks, McDonald's, Panera, wherever. Cada grupo decidirá dónde se quiere reunir. Every group will decide where they want to meet. Nosotros no te vamos a limitar. We're not going to limit you in this aspect, en este aspecto. Tú puedes reunirte donde sea y cuando sea. You can meet wherever and whenever. Claro que tenemos algunos lineamientos muy importantes que se deben respetar. We have some guidelines that are very important that you have to respect. Todo está escrito en un manual de los grupos de conexión. Everything is written down in a manual for connect groups. Un manual que hemos creado. We have created a manual. Si a alguno de ustedes le interesa ver ese manual, if you're interested in seeing that manual, vamos a tener algunos en la parte de atrás. We're going to have some. Tenemos algunos cuantos. We have some. Pero lo bueno de los grupos, the good thing about groups, es que se pueden reunir en cualquier momento y en cualquier lugar. They can meet anywhere. Si por alguna razón tu grupo de conexión no se logró reunir el martes, if you weren't able to meet on Tuesday for some reason,
Eso no te preocupa. That doesn't worry you, porque puedes organizarte y reunirte el sábado, because you can meet on Saturday. Queremos que los grupos sean flexibles. We want groups to be flexible. Número 4, number 4. Los grupos de conexión son expandibles. Connect groups are expandable. Esto quiere decir que podemos formar grupos en cualquier parte de la ciudad. We can form groups in any part of the city. Me emociona porque tenemos a personas que vienen desde Berwyn, otros manejan de Chicago, otros vienen de otros lugares en el norte. Some people come from Berwyn, other people come from Chicago, other people come from the north. Y los grupos de conexión pueden hacerse en Bolingbrook, Joliet, Plainfield, Berwyn, Chicago, donde sea. They can be done anywhere. Son una importante extensión de gente unida. They're an important extension of gente unida that will allow us to make disciples anywhere. Nos va a permitir hacer discípulos en cualquier parte del área de Chicago. Y ahora quiero compartirte 4 cosas, and I want to share with you 4 things que harán los grupos de conexión. 4 things that connect groups will do. Okay, con esto termino. I end with this. 4 cosas, 4 things. Nada de esto lo hemos inventado. We have not invented this. Todo lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. We find this in Acts chapter 2. Número 1, number 1, someterse a la enseñanza de las Escrituras. Submit to the teaching of the Scriptures. En otras palabras, se reúne durante la semana para estudiar, conversar, entender y llevar a la práctica lo que habían aprendido el domingo. They got together to study, to talk about, and to understand and take into practice what they learned on Sundays. Y el viernes por la tarde le compartí a nuestros facilitadores que los grupos de conexión van a tener una guía de conversación. I told them Friday evening that to some of our facilitators, algunos, que nuestro grupo de conexión, our Connect groups, will have a conversation guide. Van a tener una guía de conversación promoviendo la participación de todos los miembros del grupo. Promoting the participation of each of the people in the group. Los grupos de conexión no tendrán un formato de clase bíblica. Connect groups will not have a format of a Bible school. Más bien van a ser un lugar de koinonia. There will be a place of koinonia o compañerismo or fellowship, donde seremos animados a crecer en nuestro amor por Jesús. We're going to be challenged to grow in our love for Jesus, al mismo tiempo que somos retados a aplicar a nuestra vida diaria lo que aprendemos cada domingo. In the same way, we're challenged to apply into our lives what we learn every single Sunday. Así es que número 2, number 2, es un lugar donde hay koinonia. It's a place where there is koinonia or fellowship, compañerismo. Este es el propósito principal de los grupos. This is the main goal of the groups. Animar a las personas a desarrollar una conexión de amistad. To encourage people to develop a friendship connection. Por eso creemos que menos es mejor. That's why we believe that less is better. Cuando el grupo tiene un menor número de personas, el nivel de comunidad e intimidad entre ellos crece. So the less amount of people those groups have, the level of community and intimacy between those grow. Y al mismo tiempo crece su relación con Dios, con Jesús. At the same time, the relationship with Jesus grows. Número 3, number 3, oración unos por otros. Pray for one another. Orar unos por otros nos anima, ¿sí o no? Pray for one another encourages us. Nos levanta, lifts us up. Nos ayuda a seguir confiando en Dios. It helps us to continue to trust in God, aún en medio de las dificultades. Even in the midst of difficulties. Algo hermoso sucede en los grupos de conexiones que tendrás a otras personas orando por ti. There will be other people praying for you. Sin embargo, es muy importante saber, but it's very important to know, que los grupos de conexión no sustituyen nuestras reuniones de oración el viernes. Our Connect groups do not substitute our meetings on Friday nights. Más bien complementan, but they complement lo que se hace en las reuniones de oración. What we do in our prayer meetings. ¿A qué me refiero? What do I mean? ¿Cuánto tiempo dice la palabra de Dios que debemos estar orando a la semana o cada día? How many times? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. All the time. Primera de Tesalonicenses 5:17. 1 Thessalonians 5:17 dice, orar sin cesar. Pray without ceasing. Eso significa todo el tiempo. That means all the time. Los grupos de conexión no sustituyen nuestras reuniones de oración, más bien las complementan. Our Connect groups do not substitute our prayer meetings, but they complement it. Y número 4, number 4, ayudarse unos a otros. Help one another.
La primera iglesia en Jerusalén, the first church in Jerusalem, se ayudaba entre sí. Helped one another. They were generous. Eran generosos con las personas que tenían necesidad. They were generous with people in need. Ayudarse puede consistir de cosas muy prácticas. Helping one another can consist of many practical things. Por ejemplo, alguien dice, someone says, hermanos, en 2 semanas tengo una cita con el doctor en Joliet. ¿Alguien puede darme un ride? Brothers, sisters, I have an appointment next week in Joliet. Can anybody give me a ride? Sí, hermano, no se preocupe, yo lo llevo. Don't worry, brother, I'll give you a ride. Pero cuando alguien no es parte de un grupo de conexión, no recibe esta clase de ayuda. But when someone is not part of a connect group, can't really receive this type of help. Puedes ser parte de nuestra iglesia por muchos años. You can be part of our church for many years. Pero si nunca te has conectado con otros, but if you have never connected with others, probablemente no podrás contar con esa clase de ayuda. You will not be able to have that type of help. Por example, hemos visto ocasiones en las que alguna persona ha tenido que enfrentar alguna situación difícil en su vida. We have seen situations where people had to face difficulties in their lives. Pero como no conectó con nadie, because they didn't connect with anybody, nadie supo que necesitaba ayuda y nadie le ayudó. Nobody knew that this person needed help and nobody helped them. Pastor Warren, contaba en uno de sus mensajes, he shared in one of his messages, una experiencia en la que una persona de su iglesia asistía fielmente los domingos, pero entraba por la puerta y tan pronto terminaba el servicio se salía rápido por la puerta. So he will share that someone in his church entered every Sunday through the doors of the church, but as soon as the service was over, this person will leave quickly through those doors. Una ocasión enfermó esta persona, so this person got sick. Y pasó algunos días en el hospital and spent some days in the hospital. De alguna manera se enteró el pastor de esto, so the pastor heard about this y fue a visitarlo, went to visit him. Cuando llegó a verlo, when he arrived, el hombre estaba muy molesto. The man was very upset y le dijo, and he said, pastor, llevo 2 semanas aquí y nadie ha venido a verme. I've been here for 2 weeks and no one has come to see me. Pero el pastor le dijo, but the pastor said, discúlpame, John, pero es tu culpa. I'm sorry, John, but this is your fault. Tienes 10 años en nuestra congregación. You've been here for 10 years. Nunca te has conectado con nadie. You have never connected with anybody. Entras rápido y sales rápido. You come in quickly and you leave real quick. No hiciste ningún esfuerzo por conectarte con nadie de la iglesia. You didn't make an effort to connect with anybody in the church. No puedes culpar a otros de no ser amables contigo cuando tú nunca has sido amables con ellos. You cannot blame others for not being gentle with you when you have never been gentle with them. Te aseguro que si te hubieras conectado, I'm sure that if you had connected, varias personas te habrían visitado. A lot of people would have visited you. Estoy seguro de esto. I'm sure about this. En esa misma ocasión, on that same occasion, el pastor Warren mencionó que su iglesia estaba creciendo muy rápido. He mentioned that his church was growing too quickly. Que él solo no podía suplir las necesidades de toda la congregación. That he couldn't fulfill all the needs in the congregation. Él ya no podía visitar a cada persona enferma. He couldn't visit every person that was sick. Tener reuniones consejería también al mismo tiempo, having counseling meetings with all the people that needed it, con todas las personas que lo necesitaban, ir a todos los funerales, go to all the funerals, bodas, weddings y todas las actividades de la vida de las personas de la congregación, and every activity of the lives of people in the congregation. Y él entendió lo que Jethro le comunicó a Moisés, and he understood what Jethro communicated to Moses cuando dijo, when he said, no está bien lo que estás haciendo. No puedes seguir así, eso te está acabando. It's not okay what you're doing. You cannot continue going this way. That's burning you out. Y entonces los miembros de su congregación, so then the members, he said to the members of the congregation, le dijo a los miembros de su congregación, yo no puedo seguir haciendo esto solo. I cannot keep doing this by myself. Me estoy acabando. I'm getting tired. I need your help. Necesito su ayuda. De la misma manera, in the same way, hoy les quiero decir, I want to tell you, que gracias a Dios, esta iglesia está creciendo. Praise the Lord, this church is growing. Pero las necesidades también están creciendo. But the needs are also growing. Y la única manera de suplir todas las necesidades de nuestra congregación, the only way we can provide for all the needs of our congregation, es siguiendo el modelo de las escrituras, is following the model in the scriptures.
Please help me. Por favor, ayúdenme. No me doy abasto. There's a lot to do. Yo no puedo solo. I can't do it alone. He entendido que en realidad I have understood something al hacer estos 2 años de preparación, as I've been preparing for 2 years, que en realidad el trabajo de los pastores, the work of the pastors, no es el de hacer el ministerio, it's not to do ministry. Más bien es el de equipar a las personas para hacer ministerio. But it is to equip people to do ministry. En otras palabras, in other words, a veces pensamos en un pastor como un jugador de golf. Sometimes we think of a pastor as a golf player. En el golf, ¿cuántas personas están jugando? How many people are playing in golf? Una. Y todos lo están viendo, everybody's just looking. Y entonces nosotros vemos el juego del pastor, pero no participamos. We see the pastor playing, but we don't participate. Y de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, according to the teaching of God's word, un pastor no debe ser como un jugador de golf. A pastor is not supposed to be like a golf player. Ese nunca fue el plan de Dios para el liderazgo de la iglesia. That was never God's plan for the leadership of the church. Un pastor es como un coach. A pastor is like a coach. Un coach de fútbol, soccer. A soccer player, a soccer coach. O de fútbol americano, or American football. En donde el pastor los anima. Where the pastor encourages, dirige, leads y les enseña and teaches para que salgan a hacer el ministerio. So that you can go out and do ministry. Hoy que se celebra, what is celebrated in the U.S. today? El Super Bowl, ¿verdad? Super Bowl is today. Quiero pedirles algo. I want to ask you to do something. Cuando vean el Super Bowl, if you see the Super Bowl, o cuando vean un partido de fútbol, or when you see a soccer game, acuérdense de esto. Remember this. The coach is like your pastor. Es como su pastor que les dice, go and do this. Ve y haz esto. Y tú eres como Peyton Manning. O como Tim Tebow. ¿Eh? Mejor. Lástima que no está el día de hoy. And you're like Tim Tebow or Peyton Manning. Jethro le dijo esto a Moisés. Jethro said this to Moses in Exodus 18:19 through 20. Éxodo 18, 19 al 20. Escucha muy bien. Dice, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Listen now to me and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them His decrees and instructions and show them the way they are to live and how they are to behave. Mi labor es la de enseñarles correctamente lo que dice la palabra de Dios. I am responsible to teach you what God's word says. Para que hagan ministerio eficientemente, so that you go and you do ministry efficiently, haciendo discípulos, making disciples, alcanzando a todos los que aún no conocen de Jesús, reaching those that don't know Jesus Christ. Y de esa manera glorifiquen al Padre que está en los cielos, and glorify the Father who is in heaven, al ser guiados por el Espíritu Santo, as you're guided by the Holy Spirit. Y si el mensaje de hoy ha despertado interés en tu corazón sobre los grupos de conexión, if today's message has has planted a seed in your heart about the connect groups, y te gustaría participar de uno de ellos, and you would like to participate in one of those, te invitamos este sábado a las 5 de la tarde. Come this Saturday at 5 p.m. Vamos a tener una fiesta. We're going to have a party. ¿A cuántos le gustan las fiestas? How many of you like parties? Este sábado, this Saturday, vamos a crear los primeros grupos de conexión de la iglesia y vamos a celebrar. This Saturday, we're going to create the first connect groups of the church and we're going to celebrate. Te animamos a que llegues a partir de las 4:30 de la tarde. Please come at 4:30 p.m. Empezamos a las 5, we start at 5. Llega a 4:30, come at 4:30. Y trae tu agenda, bring your calendar, bring your phone, si tú escribes todo en tu teléfono, porque ese día vas a escribir 2 fechas importantes. On that day, you're going to write 2 important dates for your life.
Y si tú tienes planes de venir, if you're interested in coming, tenemos una mesa en el lobby. We have a table in the lobby donde es muy importante que te registres. It's very important for you to register. De esa manera podemos ayudarte a encontrar un grupo adecuado para ti. We'll be able to help you find an adequate group for you. Cuando te registres, es posible que te hagan 4 preguntas sencillas. When you register, they're going to ask you 4 simple questions. Son muy importantes. They're very important. Una de esas es importante, no te vayas a ofender. Don't get offended. Te van a preguntar tal vez tu edad. Maybe they ask you for your age. Okay, tal vez. Oh my God. Pero responder a estas preguntas nos ayudará a encontrarte un grupo que cubra tus necesidades. But answering those questions will help us find you a group that will cover your needs. Lo que necesitamos es tu nombre, apellido, edad y grupo al que quisieras pertenecer. So we need your name, last name, age, and the group to which you would like to be part of. Estas son las opciones. These are the options. Casados, married. Verás que debajo de cada categoría encontrarás varios subgrupos. You will find subgroups. Esto quiere decir que si tenemos suficientes personas para crear el grupo, lo creamos. If we have enough people to create the group, we create it. Pero si no hay suficientes personas, but if there's not enough people for one subgroup, para un subgrupo, vamos a esperar. We will wait to create that group, para crear ese grupo, y mientras te vamos a colocar en otro grupo que también cubra tus necesidades. And we will place you in another group that will also cover your needs. Regístrate hoy. Register today. El siguiente que tenemos es hombres. Then men. Esto va a ser muy importante. This will be a very important connect group. Jóvenes están incluidos ahí. Youth are included there. Y mujeres and women. También las mujeres están incluidas ahí. Las jovencitas también. Regístrate hoy después del servicio en la mesa que tendremos en el lobby. So please register today after the service in the table that we had in the lobby. No faltes este sábado. Don't miss the Saturday a partir de las 4:30, starting at 4:30. Vamos a tener actividades para toda la familia. Vamos a tener comida. We're going to have food. Por eso también es importante saber cuántas personas vendrán. It's important for us to know how many people are coming. Okay? ¿Se entendió? Amén.